Hola Enrique, ¿cómo está Demetrio? Muy bien, encantado de... Igualmente, estamos esperando ansioso tu conferencia. Aquí aparece otro filósofo, el Federico Rolandi, que nos va a ayudar Ah, también, así como Rafael Franco, porque ah, hay mucho que opinar de filosofía seguramente. está bien. Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Federico? Encantado. Igualmente, profe, acá atentos para escucharte. La doctora Noemí González también apareció. Tarde. Bueno, estimados amigos, yo creo que por respeto a los que están ya esperando, tendríamos que empezar con alguna cosita. Todos me conocen, saben que tengo 47 años de médicos, que no soy historiador, absolutamente. Esto es una pura curiosidad de saber un poquito de dónde venimos. Nos miramos hoy como somos, nos vamos al supermercado, tenemos internet, hasta la inteligencia emocional está amenazando, inteligencia artificial está amenazando por ahí, ¿verdad? Y nos desplazamos en auto, en avión, socorro. ¿De dónde venimos? ¿Cómo aparecimos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí, verdad? Y de pura curiosidad me puse a investigar un poquito eh, a nivel del ego, ¿verdad? Porque no tengo estudios de historia, ni mucho menos. Pero vamos a ver si podemos compartir algo, sobre todo con los presentes, porque acá yo sé que hay algunos compañeros ingenieros y podrían hacerse presentes para, eh, este, yo creo que está abierto, así, un ratito, para opinar un poquito de, este, aquí. Creo que bueno, vamos a empezar un poquito entonces esta breve historia de la humanidad, o sea, en realidad que se llama Mis apuntes de la historia de la humanidad, porque son apuntes que he compilado nada más y he tratado de hacer una pequeña obra que está disponible en mi página, van a ver enseguida la dirección disponible para todos, ¿verdad? Bueno, acá hay un pequeño dicho: el punto culminante de la vida es la comprensión de la misma. Es interesantísimo, ¿verdad? Santayana, el punto culminante de la vida es la comprensión de la misma. Y Viktor Frankl, un gran neuropsiquiatra austriaco, decía también: hay que terminar de hacerse antes de terminar de existir.
terminar de hacerse antes de terminar de existir. Me parece interesantísimo también. Bueno, este es el libro que está disponible en mi página, gratuitamente, por supuesto, ¿verdad? Que trata de este tema. Bueno, acá está la imagen del reclutamiento de niños para la batalla de Acostañú. El reclutamiento de niños para la batalla, para cubrir la retirada de López, mandaron a niños a pelear en Acostañú mientras él podía escapar, ¿verdad? Bueno, en fin, cosas de la historia en realidad. Bueno, no se puede ya discutir, así fue, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué esta batalla acá en la portada del libro? Porque en dos palabras podemos decir que la historia de la humanidad está señalada por las guerras en todos los pueblos y en todos los siglos. Guerras una encima de otra en el mismo territorio en diferentes siglos. Así que eso es una característica de toda la humanidad. Y la otra gran cosa buena para mí, para mi observación, es la filosofía y el arte. Esas son las cosas. La ciencia y la tecnología vinieron muy recientemente. O sea, por supuesto que nos dieron adelantos inmensos, ¿verdad? La ciencia y la tecnología, pero digamos es muy reciente. La filosofía y el arte, como vamos a ver algunos ejemplos de obras artísticas de la historia. Bueno, la especie humana, mirémonos hoy. Tenemos la filosofía, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. La agricultura, bien desarrollada, energía eléctrica y nuclear, la televisión, el internet, viajes interplanetarios, el lenguaje muy evolucionado y el pensamiento racional. Sabemos distinguir el bien del mal, la libertad y la dignidad. La razón que caracteriza a la especie, conjunto de facultades de hábitos deductivos por experiencia, pautas lógicas. Todos los hombres la compartimos en común. La razón, la racionalidad. Para el estudio del ser humano y ver la historia de modo sistémico, se debe recorrer diversas dimensiones temporales y de identidad. Hace falta utilizar un gran número de lentes disciplinarios: antropología, biología, fisiología, primatología, psicología, lingüística, la historia y la sociología. O sea que muchas lentes disciplinarias para poder entender un poquito. Es esta nueva especie, la especie humana, que irá desarrollando la noósfera, quiere decir la esfera del pensamiento en el planeta, o sea, el pensamiento en este planeta a través del lenguaje simbólico, la reflexión, la cultura, pensamientos e ideas compartidas y la ética, muy importante. Pero para llegar a este momento tuvieron que pasar por etapas muy duras, como veremos. El comienzo se inicia con el Big Bang, una explosión fabulosa hace 13.820 millones de años. Con esta explosión se inicia la energía, la materia y el tiempo. Antes de esa explosión no había nada de esto que había antes de la nada, no les puedo decir, ¿verdad? Y aquí ya empieza con el Big Bang la física, porque aparece la energía gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y la energía oscura. Al frenar un poco esa expansión de la explosión, al enlentecerte un poco esa explosión, se concentra la energía y aparece la materia, es decir, los protones, los neutrones, los electrones y las estrellas, los planetas, etcétera, que es una concentración de energía finalmente. Y el tiempo, aparece el tiempo, empieza a correr el tiempo. Dijimos la física, le sigue enseguida la química, que es la disciplina que estudia cómo las fuerzas electromagnéticas que vienen de la física
construyen las moléculas y cómo a su vez los átomos se combinan y recombinan para dar lugar a la inmensa diversidad material de nuestro mundo. Las leyes fundamentales de la química son universales. La Tierra. Recuerdan que el Big Bang hace 13.800 millones. La Tierra aparece hace 4.500 millones de años. Hace un poco menos de la mitad de la historia del universo. Aparece la Tierra. El carbono es el elemento que permite la formación de moléculas orgánicas. Es el carbono el que permite moléculas grandes, orgánicas se llaman, simples aminoácidos, fosfolípidos con vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Se forman los polímeros, o sea, el ADN, el ARN, suelen escuchar mucho de esto, las proteínas, los ácidos nucleicos. Imagínense, este carbono es, digamos, un poco la madre de la vida, porque es el que permite la formación de moléculas complejas. Y hace 3.000 millones de años aparece la vida en sí. Primero en forma de bacterias y luego, mucho después, 450 millones de años, los protozoos primitivos, o sea, las células animales primitivas. Hace 420 millones de años las plantas vasculares, o sea, las plantas que ya tienen su sistema de circulación de la savia, vamos a decir. Aparecen primero entonces el mundo vegetal primero y luego el animal. Bueno, acá las células animales iniciaron la respiración, que es lo contrario de la fotosíntesis. Ustedes saben que nosotros con la respiración captamos del aire el oxígeno y eliminamos CO2, o sea, carbono con oxígeno, anhídrido carbónico, que es lo contrario de la fotosíntesis. Las plantas toman el CO2 del aire y devuelven oxígeno al aire. Por eso que al destruir la vegetación nos estamos destruyendo nosotros mismos, porque ellos son los productores de oxígeno. Bueno, las células animales, vamos a decir, son las que están muy completas acá, tiene un montón de detalles que no es el caso de describirlas, pero son células completas que tienen vida. Tener vida quiere decir que tienen un intercambio permanente con el medio ambiente. Se corta ese intercambio y se muere la célula, el ser, el hombre, lo que sea. Tiene que haber, la piedra no intercambia nada con el medio ambiente, pero todo ser viviente tiene que intercambiar. En el caso de nosotros la respiración, tenemos que consumir el oxígeno y eliminar CO2. Devolvemos el carbono que ingerimos con los alimentos. Imagínense, comemos carne o comemos vegetales, estamos ingiriendo carbono, que van a constituir de nuevo nuestras proteínas, y devolvemos ese carbono con la respiración, mandamos de nuevo el carbono al aire. Bueno, o sea que es muy complejo. La vida, en dos palabras, es intercambio constante. Los seres vivos, las plantas utilizan la fotosíntesis para generar materia orgánica. Ellos generan materia orgánica. Los hongos se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y los animales ingieren a otros organismos, ya sea otros animales o otros vegetales, ¿verdad? Los animales deben ingerir, no producen ellos mismos materia orgánica por sí mismos. Los seres humanos y los chimpancés tuvieron un ancestro común hace unos 6 millones de años, teníamos la misma rama, los seres humanos y los chimpancés. Los orangutanes se separaron de nuestra rama ya hace 8 millones de años, fueron por otra rama. Bueno. Los animales tienen una conducta predeterminada. Sabemos cómo va a actuar un perro, cómo va a reaccionar, si le pisamos la cola, si le sacamos la comida. Una conducta predeterminada. La inteligencia de ellos está dirigida a los instintos, al alimento, al apareamiento y a la defensa. Y procurarse lo que necesitan. Y nacen sabiendo mucho. Un perrito, un ternerito, enseguida tratan de levantarse, se acercan al seno de la madre y empiezan a mamar, por ellos mismos se acercan, ¿verdad?
nacen sabiendo mucho. Los humanos no sapiens, esto es interesantísimo, eran humanos, pero no eran sapiens todavía. Los neandertales, vamos a ver que habitaban en Europa, los denisovanos que habitaban en la China, el Homo erectus, el Homo far, vamos a ver enseguida dónde venía todo eso. Eran humanos, pero no sapiens. Y los sapiens, los alimentos va a la diversidad gastronómica. Imagínense cómo interpretamos los alimentos. El apareamiento va al erotismo, la sexualidad. La defensa lleva a la guerra. Nacen sin saber. Un niño hasta los 2 o 3 años, si no se le asiste completamente, no puede sobrevivir. La inteligencia descubre necesidades nuevas. La trascendencia, el sentido de la vida, alcanza su puesto por libre elección. Cada hombre va eligiendo cómo quiere ser. Puede rebajarse como elevarse hacia lo divino. El hombre puede elegir ser una bestia, vamos a decir, o elevarse hacia lo divino. Los seres humanos pertenecemos al dominio de los eucariotas, o sea, los animales completos, al reino animal, a los vertebrados, mamíferos, los primates, los homínidos, género Homo y especie Sapiens. Luego de una larga evolución del género Homo, o sea, esos diferentes Homo que vimos, neandertales, denisovanos, erectus, faber, hace unos 200.000 años no más, 200.000 años surge el Homo sapiens en el África austral, en el Valle del Rift, hoy es Kenia. Y desde allí van extendiéndose este grupito de sapiens, que de alguna manera se transforman en sapiens, tal vez cruzándose con otras especies menos desarrolladas, otros homos que había también en el África, y hasta ocupar todo el continente africano. Llegaron a ocupar todo el continente africano. Y hace 100.000 años, ven, se originan aquí en Kenia y se van extendiendo a todo el África, hasta que encuentran una salida por Egipto, Israel, ahí Oriente Medio, van saliendo del África. Algunos hayan pasado tal vez por Gibraltar, a España, y otros pasaron cruzando, creo que son 80, 100 kilómetros nomás de la costa del África a Arabia. Y bueno, entonces hace 100.000 años salieron muchos de ellos del África y empezó la migración humana. Ustedes se dan cuenta que una parte se fue hacia Vietnam, a Indonesia, Australia, inclusive. Otra parte entró a Europa, otra parte se fue al Asia. Estos que entraron a Europa se encuentran con los neandertales, que eran homos, pero no sapiens. Y por supuesto que los dominan porque eran más inteligentes, no más fuertes, ellos eran más grandes, pero más inteligentes y podían hacer una estrategia de combate y cosas por el estilo, pero se mezclaron con ellos. Y todos los que han salido, porque los neandertales ya estaban en Oriente Medio, o sea, los hombres al ir saliendo se mezclaban con los neandertales y tenían descendencia, y hoy nuestra especie, todos los que salieron del África, tenemos 3% de nuestro genoma neandertal. Los que no salieron del África, por ejemplo, el padre de Obama era keniano y no salió él, su familia no salió nunca del África, pues no tienen neandertal. Pero Obama tiene neandertal por la madre, que era, creo que australiana, o sea, europea. Bueno, entonces, aquí ya ocurre la mezcla fuera del África, pues en el África se habrá mezclado con muchas otros homos también, pero siempre predominaba el sapiens, ¿verdad? Y emigran hacia el Asia. Se encuentran también con denisovanos, otras especies, y van subiendo hacia el estrecho de Bering, que vamos a ver enseguida, que es el grupo que va a poblar América. Vamos a ver enseguida. Bueno, dijimos esto ya que se mezclaron, pasan por el estrecho de Bering, como vamos a ver enseguida. Este grupo que va al Asia
va subiendo, extendiéndose, migrando, ¿ven? 35.000 años, 25.000 años. Y hace 15.000 años más o menos entran por Alaska, porque estaba la era glaciar que cubría un casquete de hielo y podían pasar por el hielo. Entonces entran a América por el norte y empiezan a bajar. Y acá al Paraguay habrán llegado hace 6.000 años, 8.000 años. En fin, los sabios, los que conocen estas cosas, tendrán mucho más teoría, ¿verdad? Pero digamos más o menos así, 8.000 años que llegaron al Paraguay. Y también parece ser que algunos grupos atravesaron el Pacífico de isla en isla y acá hicieron el último tramo, un trecho de 8.000 kilómetros, no sé cómo habrán hecho, ¿verdad? Que no tengo idea si es factible con esas balsas que tenían atravesar esa parte del Pacífico tan grande y llegar a América, ¿verdad? Pero parece ser que los estudios de ADN vinieron algunos directamente de la Polinesia, de las islas, y el grupo grande entró por arriba. Espérame el aire. El grupo grande entró por arriba. Bueno, como ven, ahora, ¿qué ocurre hace 500 años nada más? Hace 500 años, los hombres que entraron a Europa se mezclaron con los neandertales, cruzan de España y llegan a América hace 500 años y se encuentran con este grupo humano que emigró por el Asia. Ellos emigraron por el Asia, 85.000 años. Entraron hace 15.000 años al norte y bajaron. Y este encuentro de la rama que entró a Europa, al encontrarse procrean inmediatamente. O sea, no se modificó la especie en esa separación de 100.000 años del grupo que entró a Europa y del grupo que fue al Asia. Y procrean inmediatamente y nace así el nuevo mundo, que es una mezcla de cultura, mezcla del genoma, un encuentro extraordinario entre dos ramas de la humanidad separadas por muchísimo tiempo y una migración extraordinaria a través de todo el Asia en esos 85.000 años que da desde la salida del África hasta la entrada en América, ¿verdad? Y se constituye entonces el nuevo mundo, porque no es ni europeo ni americano solo, es la mezcla de los dos en su cultura, en su religión, en su genoma, la raza, los ramas humanas integradas en el nuevo mundo. Bueno, aquí decimos lo mismo. Acá, ustedes saben que en el Chaco tenemos los indios que permanecieron en la época paleolítica, o sea, cazadores reproductores. Vuelvo a la anterior, toda esta humanidad que se desplazaba no cultivaba, no hacía falta, había tanto alimento, tantos animales y tantas plantas por todos lados. Eran cazadores recolectores, o sea, eran paleolíticos. Y los que llegaron al Chaco nuestro permanecieron paleolíticos hasta nuestros días, como los indios moros, que estuvieron aislados hasta muy poco tiempo. Eran cazadores recolectores nada más, sin cultivos. Lo que hace la diferencia para pasar del paleolítico al neolítico es la aparición de la agricultura, que ocurrió del lado Europa y Asia Menor. Mesopotamia ocurrió hace 10.000 años, más o menos, 10.000 años. Los hombres se volvieron agricultores y esa agricultura fijó a los grupos en su lugar, ya que tenían cultivos, tenían que quedarse para la cosecha. Y eso hizo que dejaran de ser exclusivamente cazadores recolectores para ya hacer sus pequeñitas chacras que ya protegían de los animales, elegían las semillas que querían cultivar y elegían también los animales que querían conservar y hacer reproducir para su alimentación.
O sea, nace la actividad agrícola ganadera y eso es el neolítico. Y nuestros indios de la región oriental, cuando llegaron los españoles, ya estaban en el neolítico. Imagínense, el río Paraguay les dividía dos épocas de la humanidad extraordinariamente diferentes. Nuestros guaraníes ya cultivaban, tenían ya cría de animales, y los del Chaco no, eran cazadores, recolectores. O sea, en nuestro mismo país tenemos las dos eras de la humanidad. Bueno, pasamos. La prehistoria. Los homínidos que nos precedieron o que se desgajaron por otras ramas andaban erguidos. Estamos hablando de los homos no sapiens. Tenían inteligencia y destreza manuales. Entre ellos, el Homo habilis, primer representante de la especie Homo hace 2 billones de años. El sapiens es 200.000 años nomás. El Homo erectus ya empleaba el fuego. El Homo ergaster, el Australopithecus africano, el Australopithecus afarensis, entre ellos la hembra Lucy, que no era todavía sapiens, que vivió hace 3 millones de años, es nuestro ancestro común. Ella no era sapiens, pero por ella pasamos, porque tenemos el mismo material genético mitocondrial que se transmite siempre por la madre, vivió hace 3 millones de años y tenemos ese mismo material genético mitocondrial que viene por nuestra madre, nuestra abuela materna, nuestra bisabuela materna, desde Lucy. Imagínense. Encontramos un ejemplar común allá arriba que no era todavía humana sapiens, pero ya era nuestra madre genética. Hace 240.000 años, el Neandertalis, que estaba poblando Asia Menor y Europa, cuando los sapiens salieron del África y se mezclaron con esta gente inmediatamente. Y hoy hemos incorporado 3% de nuestro genoma con estos neandertales que tenían inteligencia, pero no eran sapiens. No tenían. Bueno. El neolítico, hace 10.000 o 5.000 años, la piedra, domesticación de animales y agricultura. Eso es lo interesante del neolítico. Esto trajo un aumento de la aglutinación de la población, trajo la transmisión de enfermedades infecciosas también, porque se aglutinaba la gente y se transmitían enfermedades. Por este periodo aparecen las comunidades agrarias muy sencillas con un máximo de 150 personas. Parece que hasta 150 personas pueden convivir, llamémosle bajo un mismo techo, bajo un mismo jefe, vamos a decir, gerenciada de modo familiar. Más de esa población tenían que separarse únicamente porque ya surgían conflictos y así fueron desgajándose, separándose, migrando, hasta llegar al estrecho de Bering arriba. Bueno, la utilización de la piedra en utensilios y armas de la paleolítica hace 100.000 a 10.000 años. Piedra tallada, eso eran cazadores recolectores, en nuestro Chaco también. Edad de los metales, acá en América ya había grupos que estaban en edad de los metales. Manejaban el cobre, los incas, los aztecas, el cobre, el bronce. Y el hierro, que cambió todo lo de la guerra porque apareció, los romanos se iniciaron sin hierro y pronto se descubrió el hierro y con eso dominaron el mundo de su época, ¿verdad? La era agraria. Básicamente la agricultura consiste en eliminar las hierbas no deseadas, arar la tierra y cuidar las especies deseadas regándolas. El inicio de la ganadería empieza cercando a los animales considerados valiosos. En realidad, lo que con la agricultura hacían o hacen hasta hoy es utilizar el flujo de energía fotosintética de la biosfera, es decir, condensar la luz solar. Las plantas condensan la luz solar, crean sustancia orgánica y los animales comen las plantas. Es un ciclo extraordinario. Luego, estas comunidades agrarias crecen, se diversifican las actividades, surge la esclavitud, los campesinos, los recaudadores de impuestos, los jefes locales, los artesanos, las mercancías, el mercado, el comercio, la moneda, los asalariados, los filósofos, los sacerdotes.
los ejércitos, los políticos, la nobleza, la realeza, el Estado en algún momento, imperio, república, tiranía, democracia. O sea, esta evolución extraordinaria que tuvimos en este desarrollo, digo, no sé si adelanto o desarrollo en todo caso, de todas estas cosas. La población del planeta hace 100.000 años, cuando salieron del África, eran 5 millones. Hace 5.000 años, 20 millones. Hace 2.000 años, después de Cristo, 200 millones de años. O sea, todo el Brasil repartido por todo el mundo, menos América, que no estaba poblada a ver, sí, ahí ya hace 2.000 años eran 2.000. Sí, ya habían entrado a América, por supuesto. Bueno, hacia 1400, 500, en 1800, 900, en 1900, 1500 millones. Y cuando nacimos la mayoría de los que estamos escuchando, 1950 más o menos, 2500 millones, que en 70 años triplicó la población mundial. Bueno, ese es un aumento extraordinario estos últimos 70 años. Triplicó la población mundial. Nunca se vio eso. Bueno, ahí la enfermedad, el hambre, la guerra, la muerte se encargaron de los altibajos. Había más o menos. La escritura aparece más o menos hace 4.000 años. Los egipcios o los mesopotámicos. Y ahí empieza la historia, porque la historia empieza con la escritura. Antes de la escritura es prehistoria. Entonces, vamos a ver al final la escritura jeroglífica. El video no te puse para que él no te vea, nadie no te vea. A ver, voy a tener que silenciar todo para poder. Ya que no tenés que apretar, ya está. Un ratito. Hola. ¿Puede silenciar su micrófono, por favor? Que no sé hacer todo. Ahí está mi micrófono. Su hija con lo que le está haciendo. Bueno, después le abriré de nuevo. Pueden abrir cuando quieran también su micrófono. Solo para no interrumpir. Bueno, vamos a ver enseguida ejemplos de todas estas escrituras al final. Luego vino la reducción de los signos, la invención del alfabeto, los inicios, y vamos a ver todo eso al final. Ejemplos. Entonces, de la escritura. Abro esto otra vez. Disculpe, la parte técnica yo no manejo tanto, ya está. Bueno, saltamos todas las culturas de la China, de la India, Mesopotamia, los egipcios, los romanos, los griegos, los fenicios, los hebreos. Saltamos todo esto, es imposible en 30 minutos ver todo esto. Bueno, la edad antigua, o sea, va desde la aparición de la escritura, hace 3.000 o 4.000 años, hasta la caída del Imperio Romano, 476 de nuestra época. La Edad Media empieza en esa caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. Y los gobernantes en la Edad Media, para movilizar recursos, esgrimían amenazas de coerción, promesas de protección y recababan el apoyo de las autoridades jurídicas y religiosas. O sea, se servían de las autoridades religiosas inclusive para establecer su poder y su autoridad en la isla. El Renacimiento aparece en los siglos XIV y XV, renace la cultura antigua después de esta Edad Media de oscuridad total, ¿verdad? Dominada por la religión exclusivamente, ¿verdad? Renace la cultura antigua y empiezan las universidades y se inician las ciencias. La Edad Moderna, desde 1492, historia de la libertad, ustedes saben que apareció la Revolución Francesa, los derechos del hombre, termina con esa Revolución Francesa. Después viene la edad contemporánea de la Revolución Francesa, rige el pensamiento fuerte, o sea, la racionalidad científica, la ciencia lo que quería regir el pensamiento. Se trata de sustituir el cristianismo que rigió toda la Edad Media por ideologías de patriotismo, nacionalistas, totalitarias. Aparecen el fascismo, el comunismo, religiones seculares y termina esta era contemporánea con la Segunda Guerra Mundial. La era postmoderna se inicia con el final de la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento light,
O sea, la búsqueda de lo inmediato, la racionalidad estética, sentimientos, emociones, dimensiones sensibles y afectivas del amor humano, valoración de las decisiones personales autónomas, autenticidad de la experiencia. O sea, cambia nuestra época desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El arte, vamos a ver ejemplos de toda ejemplos de arte de las diferentes etapas. Al final están los egipcios, griegos, romanos, el paleocristiano, los vitrales, los mosaicos, manuscritos iluminados, en fin, un montón de etapas del arte, que es lo más bello seguramente que se produjo. Luego viene el barroco musical también con Haydn, Mozart, Beethoven, Vivaldi. Vamos a ver eso. La filosofía es racionalidad, analiza y sistematiza ideas generales como la realidad, el conocimiento, la verdad y el bien. Esto los filósofos que tenemos vos en el público nos van a ayudar después. Los griegos, con Sócrates, 420 a.C., busca del qué y del por qué, valores morales y la virtud. Platón, Sócrates y Platón y Aristóteles después son la base de nuestra cultura occidental, ¿verdad? El ser ideal, el mito de la caverna, contemplación de la esencia de las cosas, el hombre propiamente dicho lo es por el alma, el cuerpo es la cárcel del alma, decía. En la esfera del espíritu está la libertad del hombre, será más libre cuanto más espiritual se sea. Dios es la medida de todas las cosas, Dios es la verdad, la providencia de Dios invocará a Dios. O sea, Platón ya evoca todas estas cosas que va a servir al cristianismo con San Agustín en el año, hacia la caída del Imperio Romano. Va a servir para San Agustín establezca la base racional de la religión cristiana, ¿verdad? Entonces se funda en esta idea de Platón, el neoplatonismo, para fundamentar la fe cristiana, la racionalidad de la fe cristiana. Y Aristóteles, después de Platón, la lógica es la ciencia del pensar y del hablar, el raciocinio, el silogismo de la lógica. La metafísica inquiere el ser en cuanto tal y lo que le corresponde esencialmente. El hombre engendra al hombre. Solamente un niño educado por otro hombre puede llegar a ser totalmente, digamos, humano. Si está en contacto con otros hombres no puede. Y que Dios es la causa de todas las causas, la causa de todas las cosas. Bueno, la cultura romana nos da la lengua, el derecho basado en la razón y en la justicia, el arte romano, imitación y continuación del arte griego, vamos a ver ejemplos. El cristianismo, interesantísimo que Platón dice en la República, su obra, que el justo en esa circunstancia será atormentado, flagelado, encadenado y que después de esto lo crucificarán. Parece un profeta, parece que se refiere a Cristo, pero no tenía en principio conexión con el mundo hebreo, aunque Ratzinger asegura que Platón tuvo que haber tenido conocimiento de los escritos de Moisés para llegar a tener esta idea tan exacta de lo que sería Cristo, ¿verdad? Bueno, está todo el mundo árabe y su cultura, la Edad Media. La Edad Moderna tiene filósofos extraordinarios, uno después de otro fueron utilizando o rechazando lo que decía el anterior y se fue armando así el engranaje de la filosofía y aparece el existencialismo, el capitalismo, socialismo, comunismo, doctrina social de la Iglesia, Karl Marx, Engels, Darwin, Nietzsche. Bueno, y el nacionalismo que une a un grupo y separa a la humanidad. O sea, el extremo sería ya el nazismo, ¿verdad? Que entre ellos sí muy unidos, pero separados de la humanidad, inclusive luchando contra la humanidad. Bueno, el siglo XX, 2 guerras mundiales. Imagínense, con creo que 40 años de diferencia, se hacen 2 guerras mundiales en el mismo territorio. El petróleo, aparece el petróleo con todo el daño. La Guerra Fría entre las grandes potencias, las dictaduras en América Latina, la democratización luego, la globalización, el peligro atómico del siglo XX, ¿verdad? Siglo XX.
El siglo XXI, calentamiento global, es un problema de hoy mismo, ¿verdad? La polución ambiental, las aguas, el mar, los ríos. Imagínense que en Asunción tenemos, creo que, 17 bocas de cloaca directamente al agua dulce, al río Paraguay, sin ningún tratamiento. Estamos echando la cloaca de una ciudad de, digamos, 1,5 millones, Gran Asunción. Estamos echando al agua dulce, que se va abajo, ¿verdad? Y totalmente bestiales, ¿verdad? Sin tratar esa agua. Bueno, la deforestación, el nuevo orden mundial, se quiere establecer un gobierno mundial, ahí va por las Naciones Unidas, ahí va por los grandes hombres poderosos, y las pandemias que no sabemos si quedan la pandemia o las pandemias, porque apenas empieza el siglo XXI, ¿verdad? Tenemos tiempo para tener otras cosas. Bueno, y el futuro, podemos pensar en el transhumanismo, o sea, los hombres genéticamente modificados, artificialmente modificados, mejorados, entre comillas, los cyborgs, o sea, ya mezcla de humano con, ¿no? En fin, con máquinas, y los robots, que podrían muy bien llegar a ser los ejércitos del mañana. No hace falta enviar soldados, van a enviar robots con información de liquidar cierto tipo de frente, etcétera, etcétera. Es posible, ¿verdad? Y hay que también podemos imaginarnos los robots rebelándose contra los humanos, un montón de cosas que son, parece quimera hoy, pero es posible que ocurra, ¿no? Bueno, y ahora, para terminar, unas ilustraciones de lo que venimos diciendo. Acá tienen ustedes la pintura egipcia. Imagínense, cualquiera reconoce una pintura egipcia, suele estar de perfil. El hombre tiene un color más oscuro, la mujer más claro. Hay un montón de significado en los colores, un montón de signos que dicen cosas, ¿verdad? Acá tiene la pintura griega que vino después, por supuesto, la pintura de los griegos, después de los egipcios, ¿verdad? Tiene la pintura romana, que era un poco una copia de la pintura griega, vemos otra vez anterior. La pintura griega también reconocen fácilmente esta figura de los griegos, ¿verdad? La pintura romana. Después, la escritura mesopotámica, o sea, cuneiforme. Mesopotámica era la zona de hoy Irak, más o menos Irak, en fin, Siria, Irak, por ahí. Bueno, la mesopotámica cuneiforme. Luego la escritura egipcia, que tenía muchos dibujitos, y todo eso refería a un lenguaje escrito, ¿verdad? O sea, se transmitía y hoy se interpreta, se llega a encontrar la técnica de interpretación de esto y se lee, ¿no? La escritura azteca, yo no sabía que había escritura en América. Esta es la escritura que ya encontraron los españoles al llegar. Imagínense que los aztecas tenían escritura, cuando que acá en nuestra región oriental y occidental estaban unos en el paleolítico y los otros en el neolítico, y estos ya estaban con escritura, ¿verdad? Tenían los metales, tenían la escritura. Imagínense el enorme, la distancia que había entre el desarrollo de los aztecas. Vamos a ver, los incas tenían también escritura, había sido, y yo realmente no sabía que había escritura en América. Pensé que todo eso vino de Europa. Y la escritura maya, imagínense lo compleja. Y bueno, los mayas y los aztecas estaban vecinos, ¿verdad? Maya sería lo que hoy es Guatemala, azteca los mexicanos, ¿verdad? Y los incas, ¿verdad? Imagínense, yo no sabía esto. Bueno, tenemos en el arte los vitrales, todos saben, las catedrales de Francia, Notre Dame y compañía tiene estos vitrales que tienen un montón de mensajes en sus vidrios pintados, ¿verdad? Relatan historia de la religión, un montón de cosas. Y luego la pintura. Imagínense el barroco. Se caracteriza por colores vivos. El barroco es una simbiosis de las artes porque el barroco se fue
a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a la música. Era una simbiosis de todas, era una corriente de arte que impregnó todo esto. Y el rococó, que viene un poco después, siglo XVIII, luminoso, celebra las formas curvas, los colores brillantes, la fiesta de los burgueses, la decoración interior desbordante. Ahí tiene un ejemplo, ¿verdad? Después tiene el impresionismo, que es el gesto cultural libre. Entonces acá se sale de todas las reglas y hacen le llaman gesto cultural libre. Acá si hay algún arquitecto en el grupo nos puede explicar un poquito más todas estas cosas, ¿verdad? Luego tenemos el surrealismo, paisajes irracionales y fantásticos como Salvador Dalí, ¿verdad? Habrán visto esta figura extraordinaria, ¿verdad? Y Picasso, que tuvo un periodo azul, periodo rosa, periodo negro, periodo del cubismo, en fin, un gran hombre, ¿verdad? Picasso. Y los murales que vemos hasta en nuestra ciudad hoy, aparecen los murales, las pinturas de la ciudad, ¿verdad? Bueno, acá termino con esto. Este es el libro, Mis apuntes de la historia de la humanidad. Está gratuitamente disponible en mi página. Es muy fácil de encontrar porque es mi nombre.com. Así que con esto yo les agradezco la audición y si alguno quiere colaborar, aportar, porque no me hagan preguntas de cosas que yo no puedo manejar, no puedo conocer tan a fondo. Me remití a unos apuntes para tratar de transmitir un poquito de dónde salimos, qué tuvimos por detrás y lo que somos hoy. Gracias. Ahora sí, si alguien quiere levantar la mano, se le habilita el micrófono. Stop share. Stop share. Participantes. No quiero. Si alguien quiere hacer alguna... Ahí Rafael levantó la mano, puedes mutearte nomás, Rafael. Aporte más que pregunta, chicos. Hola, ¿me escuchan ahí? Escuchamos a Rafael Sí. Franco, filósofo. Gracias, doctor. No, soy aprendiz de filósofo. Estamos caminando sobre los hombros de gigantes que escribieron esta historia, ¿eh? A la mecha. Muy interesante la síntesis, ¿verdad? Porque es difícil hacer una síntesis de esta envergadura que hoy acabamos de escuchar. Es muy difícil, principalmente para poder abordar e ir dándole esa coherencia interna a ese devenir que tuvo la evolución de la humanidad. Y es solamente para compartir un poquito, ¿verdad? En esta clave de cuestiones de la historia. Quiero compartirle que una vez le preguntaron a Margaret Mead, una antropóloga, que es famosa en Estados Unidos por impulsar también algunas reivindicaciones feministas, ¿verdad? Del siglo XX. Y le preguntan a ella, doctora, ¿cuál usted cree que es el punto, el artefacto, el elemento que se encontró en arqueología que realmente pueda darnos esa señal de que ahí fue la bisagra que evolucionó la humanidad hacia un progreso? ¿Qué tipo de jarrón, qué tipo de ciudad, qué tipo de tumba, qué tipo de templo descubierto nos da esa pauta? Y dice que la doctora Mick se queda callada un rato y dice, ninguna de esas cosas. Lo que realmente dio el sello de humano a esta civilización es haber encontrado el primer fémur fracturado y curado en una persona. Porque esa es la maravilla más grande. Quiere decir que por primera vez en la historia alguien se fracturó. Imagínense en esa época, en plena selva, donde hay animales feroces. Imposible que una persona con un fémur roto pueda levantarse y sobrevivir en el bosque, en la selva, con semejantes animales que había. Tuvo que haber habido otros compañeros que lo levantaron, que pelearon en retirada, mientras que otro le llevaba hasta la cueva y peleaban contra las otras fieras porque había olor a sangre. Mientras el grupo lo curaba, lo cuidaba y sobrevivió. Para mí, ese fémur roto es el signo más grande de la humanidad, dijo la doctora Mick, lo que recibió 10 minutos de aplauso de pie.
Y es prácticamente esto, este resumen que hoy hemos escuchado, de todos los detalles en todas las áreas técnicas, la agronomía, la tecnología, la búsqueda de gobiernos, la experiencia de las religiones. O sea, en realidad lo que nos hace grande es esa poligénesis, o sea, crecer y evolucionar en grupo. Jamás un ser humano va a crecer ni va a poder desarrollarse solo. Y eso es todavía lo que a veces tenemos esas dudas que nos llevan a cierto solipsismo, ¿verdad? A pensar de manera egoísta en nuestra sociedad, pero no hay manera de borrar la historia. Toda la historia está sellada por ese signo del compañerismo del grupo que salva al ser humano, salva a su propia especie. Eso más quería compartir. Gracias, doctor, por este trabajo, por este compartir, que fue muy saludable y enriquecedor. Muchísimas gracias, Rafael. ¿Alguien más quiere enriquecer? ¿Alguien más quiere aportar algo antes que preguntar? Porque yo no puedo responder. ¿Quién es? No sé quién es. Uno está tratando de conectar, Rubén Bruin está tratando de conectar su... Rubén Bruin es un ingeniero, así que nos puede explicar un poquito más. Ahí quiere hablar también el doctor Humberto, que quiere hablar también. ¿Quién es? Ah, Humberto Mazzotti. Doctor Humberto Mazzotti es médico, paliativista, oncólogo. Te escuchamos, Humberto. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, te agradezco muchísimo por invitarme a esta hermosa presentación. Yo ya leí el libro, lo tengo todo leído, subrayado. La verdad que es una hermosa síntesis de la historia de la humanidad y creo que es un libro justamente para darnos esa idea global, integral, de todo el desarrollo que es tan importante, ¿no? Muchas veces nos perdemos en los detalles y no tenemos esta mirada global de la historia. Entonces es muy importante. Y bueno, da muchas ganas para profundizar, al menos a mí realmente. Así que muchas gracias y te felicito. Gracias, Humberto. ¿Alguien más quiere aportar? Ahí veo que está Rubén Brin, que es ingeniero, a lo mejor nos puede aclarar algunas cosas de la física del universo. ¿Quién pide la palabra? Yo no escucho nada. Bueno. Voy a agregar algo, me pareció muy interesante y quiero contar nomás que para el doctor Enrique, nuestro papá, todo esto es básico, todo esto tenemos que saber de por sí. Así que esto es súper cultura general, súper básico de cada área y creo que todos tenemos que saber, o sea, nos sentimos así como que comprometidos a aprender más sobre lo básico de cada área, ¿verdad? Para estar un poco más al día y no tanto en las nubes. Entonces, bueno, agradecer también por este aporte a todos. Gracias, Nicolás. ¿Alguien más un aporte? No sé quién. Ah, Rafael Franco está levantando la mano, no sé si quiere hablar, no sé. Se quedó levantado nomás, doctor, se quedó levantado. Pero quería nomás también subrayar que un salto importante en la humanidad fue el salto del politeísmo al monoteísmo, que por lo menos a estos lados después se generó la civilización, la judeocristiana, con todo el pensamiento griego, romano, latino y hebreo. Así mismo. Gracias. ¿Alguien más? O si no, les liberamos para ir a cenar. Miriam Riveros levanta la mano, ella es médica, paliativista. Miriam. Hola, profe. Agradecida por la invitación. Realmente, así como dice Nicolás, creo que todos nos sentimos comprometidos a aprender y estudiar un poquito más. Y a mí me quedó algo resonando de todo lo que, bueno, de tanta cosa, profe, que usted comentó hoy, es el tema de la importancia de lo que marcó en la historia la escritura, ¿no? Cómo la escritura viene a marcar este punto de la historia, de lo que se puede escribir, relatar, y más allá del
lo que se pasa oralmente la información, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo me quedaba pensando mucho en cuánta historia, sobre todo pensando en nuestros pueblos indígenas, se habrá quedado perdida, ¿no? De esta información por la escritura, ¿no? Pero pena que no está aquí también el doctor Zanardini para contarnos un poquito de cómo podemos rescatar esa historia, si estamos todavía a tiempo de poder rescatar esta historia de lo que no se escribió y los que siguen presentes, ¿no? Decía, qué desafío para la humanidad. Gracias, profe, y felicitaciones. Gracias, Miriam. ¿Alguien más quiere aportar? Yo digo no aportar, no preguntar, porque más bien espero aportes. Y bueno, si no, les liberamos a todos para ir a cenar. Y les agradezco muchísimo este acompañamiento en esta inquietud, porque es realmente, para mí es una actividad que me apasiona, inquirir y buscar un poquito el origen de las cosas. Y en fin, muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias por la noches. invitación. Muchísimas Un gracias, abrazo. doctor.